A, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, por el que aprueba el manual de procedimientos para la recepción de documentos de la unidad de correspondencia del propio instituto. Punto número 6, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a propuesta del órgano técnico de fiscalización por el que se ejecutan las sanciones determinadas a los partidos políticos PRI, PBEM, PT, MC y Morena por el Instituto Nacional Electoral en las resoluciones identificadas como INE /CG 2006/2024, modificada mediante el acuerdo INE-CG 46/2025, INE-CG 155/2024, modificada a través de las resoluciones INE-CG 307/2024 e INE-CG 2490/2024 y la resolución INE-CG 2092/2024. Punto número 7, presentación del informe que rinde el secretario ejecutivo respecto de la recepción y trámites de los medios de impugnación correspondientes al mes de noviembre de 2025 en contra de los actos, omisiones o resoluciones de los órganos centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales. Punto número 8, asuntos generales, y punto número 9, clausura. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, sírvase pasar lista de asistencia y declarar quórum en su caso. Con gusto, consejera presidenta. Señoras y señores integrantes del Consejo Estatal, procederé a pasar lista de asistencia, por lo que agradeceré contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre. Maestra Elizabeth Nava Gutiérrez. Presente. Consejeras y consejeros electorales. Consejera María Elvia Magaña Sandoval. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Consejero Vladimir Hernández Venegas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejero Hernán González Sala. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Consejera Ángela Guadalupe Araujo Segura. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejera Montserrat Martínez Borregal. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejera Ruth Lisset Toledo Peral. El de la voz, Jorge Alberto Zavala Frías, secretario del Consejo. Presente. La maestra Ruth. No se escucha. Ahí está. Es que sí activas mi micrófono. Presente. Saludos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Eric Daniel Jiménez López. Licenciado Esbi Cabrera Reyes. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Por el Partido Revolucionario Institucional, maestro en Derecho José Chablé Alcocer. Buenas tardes a todos, presentes. Buenas tardes. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gadiel Gómez Padilla. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Beatriz Gabriela Rafael Sastre. No está conectada. Licenciada Silvia Estefanía Bonifacio Rivero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Rafael Ocharán Faudoa. Presente. Por el Partido Morena, licenciado Cristian Gómez Cano. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Por el Partido de la Revolución Democrática Tabasco, ciudadano José Manuel Rodríguez Natarén. Ciudadana Juliana Cristel Jiménez Collado. Consejera presidenta, doy cuenta que para efectos de realización de esta sesión de consejo hay una asistencia de 7 consejeras y consejeros electorales, 5 consejeras y consejeros representantes de partidos políticos y el de la voz, resultando 13 integrantes de este consejo, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 112, numeral 1, 117, numeral 2, fracción segunda de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco y 7, numeral 1, fracción séptima del reglamento de sesiones del Consejo Estatal, se declara la existencia de quórum legal para celebrar nuestra sesión de carácter ordinaria. Gracias, señor secretario. Por favor, dé a conocer el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del orden del día. Gracias, señor secretario. Le pido que por favor someta a votación la aprobación del orden del día preparado para esta sesión. Con gusto, consejera presidenta. Señoras y señores consejeros electorales, se somete a votación la aprobación del orden del día preparado para esta sesión, por lo que agradeceré quienes estén a favor, si vas a manifestarlo de manera económica levantando su mano. Maestra Ruth. A favor. Gracias.
Consejera Presidenta, informo que el orden del día sometido a votación ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Por favor, dé a conocer el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso de los proyectos de actas correspondientes a las sesiones ordinaria de fecha 30 de octubre y extraordinaria de fecha 10 de noviembre del presente año. Gracias, señor secretario. Le voy a pedir que someta a votación la dispensa de la lectura de los proyectos de actas mencionados, así como de los más documentos que les fueron previamente circulados. Con gusto, consejera Presidenta. Señoras y señores consejeros electorales, se somete a votación la dispensa de la lectura de los proyectos de actas mencionados, así como de todos los documentos que le fueron previamente circulados, por lo que agradeceré a quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo de manera económica, levantando su mano. A favor. Gracias. Consejera Presidenta, informo que la dispensa de la lectura de los proyectos de actas antes mencionados, así como de los documentos circulados, han sido aprobados por unanimidad. Gracias, señor secretario. Por favor, dé a conocer el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera Presidenta. Señoras y señores consejeros electorales, se somete a votación el contenido de los proyectos de actas. Perdón, sí, pasó en la votación. Adelante, adelante. Ok. Se somete a votación el contenido de los proyectos de actas correspondientes a las sesiones ordinarias de fecha 30 de octubre, así como de fecha extraordinaria de fecha 10 de noviembre del presente año. Por lo que agradeceré quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo de manera económica levantando su mano. A favor. Gracias. Consejera Presidenta, doy cuenta que los proyectos de actas sometidos a votación han sido aprobados por unanimidad. Gracias, señor secretario. Por favor, dé a conocer el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera Presidenta. El quinto punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, por el que aprueba el manual de procedimientos para la recepción de documentos de la unidad de correspondencia del propio instituto. Gracias, señor secretario. Señores integrantes del Consejo, les pregunto si alguien desea hacer uso de la voz en relación a este punto del orden del día. Si no hubiera ninguna intervención, por favor, señor secretario, someta a votación el contenido del proyecto de acuerdo. Señoras y señores consejeros electorales, se somete a votación el contenido del proyecto de acuerdo que emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, por el que aprueba el manual de procedimientos para la recepción de documentos de la unidad de correspondencia del propio instituto, por lo que agradeceré quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo de manera económica levantando su mano. A favor. Gracias. Consejera Presidenta, doy cuenta que el proyecto de acuerdo sometido a votación ha sido aprobado por unanimidad. Asimismo, se hace constar que se tienen por debidamente notificados a las y los consejeros representantes de los partidos políticos aquí presentes de la aprobación del acuerdo a motivo de este punto del orden del día para los efectos de los artículos 8, 9 y 31 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Gracias, señor secretario. Por favor, dé a conocer el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a propuesta del órgano técnico de fiscalización por el que se ejecutan las sanciones determinadas a los partidos políticos PRI, Partido Verde Ecologista de México, PT, MC y Morena, por el Instituto Nacional Electoral en las resoluciones INE/CG 2006/2024, modificada mediante acuerdo INE/CG 46/2025, INE/CG 155/2024, modificada a través de las resoluciones INE/CG 307/2024 e INE/CG 2490/2024 y la resolución INE/CG 2092/2024. Gracias, señor secretario. Les pregunto a los integrantes del Consejo si alguien desea intervenir en relación a este punto del orden del día. Pide el uso de la voz el representante de Morena. Muy buenas tardes, compañeras representantes de los partidos políticos y consejeros electorales de este instituto. Nada más es un comentario de la postura de la representación de Morena. Va a ir a los tribunales, hay algunas inconsistencias que vimos en el acuerdo, no vamos a tocar temas aquí. Yo creo que
es el derecho que tenemos como partido, lo vamos a hacer valer, es lo único nada más que queríamos manifestar. Gracias. Gracias, señor representante. Pregunto si alguien en segunda ronda desea participar. Si no hubiera ninguna intervención, entonces, por favor, señor secretario, someta a votación el contenido del proyecto de acuerdo. Con gusto, consejera presidenta. Señoras y señores consejeros electorales, se somete a votación el contenido del proyecto de acuerdo que emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a propuesta del órgano técnico de fiscalización por el que se ejecutan las sanciones determinadas a los partidos políticos PRI, Partido Verde Ecologista de México, PT, MC y Morena por el Instituto Nacional Electoral en las resoluciones identificadas como INE/CG 2006/2024, modificada mediante acuerdo INE-CG 46/2025, INE-CG 155/2024, modificada a través de las resoluciones INE-CG 307/2024 e INE-CG 2490/2024 y la resolución INE-CG 2092/2024, por lo que agradeceré quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo de manera económica levantando su mano. A favor. Gracias. Consejera presidenta, doy cuenta que el proyecto de acuerdo sometido a votación ha sido aprobado por unanimidad. Asimismo, se hace constar que se tienen por debidamente notificados a las y los consejeros representantes de los partidos políticos aquí presentes de la aprobación del acuerdo motivo de este punto del orden del día para los efectos de los artículos 8, 9 y 31 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Gracias, señor secretario. Le pido que por favor dé a conocer el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del informe que rinde el secretario ejecutivo respecto de la recepción y trámite de los medios de impugnación correspondientes al mes de noviembre de 2025 en contra de los actos, omisiones o resoluciones de los órganos centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales. Gracias, señor secretario. Señores integrantes del Consejo, les pregunto si alguien desea hacer uso de la voz en relación a este punto del orden del día. Si no hubiera... Adelante, consejero Vladimir. Sí. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a quienes se reúnen en esta sala de sesiones para la celebración de la misma y quienes siguen su transmisión a través de nuestras redes sociales. Solamente para hacer mención, entiendo que debido a los plazos por los cuales fue convocada esta sesión, no fue incluida en este punto la resolución que emitió Sala Jalapa en el expediente SX-JG-172/2025, que se refiere al medio de impugnación que promovió el Partido de la Revolución Democrática para impugnar la resolución que emitió el Tribunal Electoral de Tabasco en el expediente TED-AP-03/2025. Bueno, se trata de una resolución que emitió el Tribunal Electoral de Tabasco con motivo de la resolución que emitimos nosotros en este instituto al analizar y determinar que no se configuraba alguna irregularidad en contra de funcionarios del gobierno del Estado. Creo que es importante traer a cuenta esta resolución porque debido a la resolución primigenia que emitió precisamente la Sala Jalapa en un juicio anterior en el que determinó precisamente el juicio SX-JG-93/2025, en el que se determinó que dejar insubsistente nuestra resolución y nos ordenó para efectos emitir una nueva resolución en la que se hicieran algunas consideraciones y valoración de las pruebas y de las circunstancias que se trataron en esa resolución. Bueno, lo importante es que Sala Jalapa, al analizar nuevamente el cumplimiento que dimos nosotros a esta resolución,
Originalmente el Tribunal Electoral de Tabasco confirmó nuestra resolución en la que se determinó la inexistencia de los actos que fueron atribuidos al gobernador del estado, y ahora la Sala Jalapa confirma esa resolución. Esto es importante porque, como dije, la resolución primigenia se había traído a colación siempre en estas sesiones como algo ya juzgado, y pues se pretendía que nosotros actuáramos y sometiéramos nuestras resoluciones a una resolución que, como todos acabamos de ver, no había quedado firme y por lo tanto no se trataba de un asunto plenamente juzgado. Actualmente tampoco es un asunto totalmente juzgado, todavía hay la opción de que alguna de las partes pueda acudir a la sala superior, pero bueno, también es importante tener en cuenta esta resolución. No hay una resolución definitiva todavía, pero la misma autoridad que originalmente nos obligó a modificar nuestra resolución, a entrar a analizar otros elementos que a su criterio no habían sido analizados de nuestra resolución original en el procedimiento especial sancionador, ahora determina que nuestra resolución, y obviamente como consecuencia la resolución del Tribunal Electoral de Tabasco, fue emitida conforme a derecho y de acuerdo a los parámetros establecidos en los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Gracias, consejero. Pregunto si alguien desea intervenir en segunda ronda en relación a este punto del orden del día. Si no hubiera entonces ninguna otra intervención, por favor, señor secretario, dé a conocer el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales. Gracias, señor secretario. Señores integrantes del Consejo, les pregunto si alguien desea anotar algún punto en el tema de asuntos generales. Pide el uso de la voz la consejera María Elvia. Y si no hubiera ninguna otra intervención, tiene el uso de la voz, consejera. Sí, presidente. Muchas gracias, consejera presidenta. Nuevamente, muy buenas tardes a mis colegas, las consejeras y los consejeros que se encuentran en esta sala, también los señores representantes de partidos, el secretario ejecutivo, las personas que se encuentran de manera presencial en esta sala y quienes nos siguen a través de los medios digitales, en las diferentes plataformas de nuestro Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Para referirme hoy brevemente a el inicio de los 16 días de activismo para combatir la violencia contra las mujeres, las niñas y los adolescentes, que se realizan como un esfuerzo institucional de todas las instituciones del Estado mexicano y también a nivel internacional. Se llevan a cabo estos 16 días de activismo que inician hoy y concluyen el 10 de diciembre en el Día Internacional de los Derechos Humanos. He querido destacar esto porque son una serie de actividades que el Instituto Electoral, a través de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, está haciendo el esfuerzo de organizar para llamar a la reflexión en torno a estos temas que son muy graves en México, en Tabasco, en México y en todo el mundo. Este año la ONU, a través de diferentes instancias, hizo el llamado a que todos los países en el mundo se unan en el combate a este flagelo de la violencia en contra de las mujeres y los niños, porque así lo define la ONU, es uno de los mayores daños que se causa no solamente a sus víctimas, sino a todos los países, porque limita el desarrollo y de la sociedad en su conjunto. Aquí nosotros en el Instituto Electoral, la Unidad de Género ha diseñado una serie de actividades que tienen como objetivo, repito, llamar a la reflexión, que nuestros propios compañeros y compañeras de trabajo puedan participar en esas actividades, y también vamos a salir fuera de nuestro instituto a llevar pláticas a escuelas y universidades, y hemos recibido ya el día de hoy
una primer visita, una charla, donde nos hablaron sobre el hostigamiento y el acoso laboral. Vamos a estar tratando sobre estos temas, ofrecer cifras importantes, pero lo que yo quiero destacar es esto, es el compromiso de nuestra institución, el compromiso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de difundir esta información, de colaborar con otras instituciones y también de propiciar la reflexión al interior y al exterior. Nosotros, por las atribuciones que tenemos, generalmente nos referimos a la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero estos 16 días han sido diseñados para hablar de la violencia en general, de los distintos tipos y modalidades de violencia que padecen las mujeres en todo el mundo. Quiero destacar que no es en estos días, en estos 16 días de activismo, a propuesta de nuestra presidenta, vamos a tener algunos eventos importantes en torno al Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Ella ha tenido la atinada idea de promover y tratar de incluir más aliados estratégicos, porque como bien lo ha repetido ella en innumerables ocasiones y todos aquí en este instituto, todas y todos, el tema de la violencia es un tema estructural, es un tema cultural que amerita, que requiere, que reclama la participación de todas y todos, de las instituciones del Estado, de los partidos políticos, de las instituciones organizadas de la sociedad civil y de cada uno y cada una de nosotros como ciudadanos, como personas, como seres humanos que estamos conscientes de la gravedad de esta situación y de lo importante que es visibilizarla para poder entenderla y así poder combatirla y erradicarla, que debe ser en última instancia la meta, el objetivo de todas y todos en instituciones y de manera individual. Muchas gracias. Gracias, consejera. Ya no escuché si el representante del PT había pedido el uso de la voz, perdón. Sí, presidente. Adelante, por favor. Sí, solamente para solicitar copia certificada del punto número 6 de este orden del día, que ya fue aprobado por unanimidad. Solamente eso, la solicitud de las copias certificadas. Muchas gracias, buenas tardes. Señor representante, pregunto si alguien... Okay. ¿Alguien en segunda ronda desea hacer uso de la voz? Se anota el consejero Hernán, el representante de Morena, y si no hubiera ninguna otra anotación, adelante, consejero. Muchas gracias, consejera presidenta. Saludo a mis pares, consejeras, consejero electoral, representaciones de los partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía en general que nos sigue por nuestras redes sociales. El motivo de mi intervención es para sumarme a lo comentado por la consejera María Elvia. Estos 16 días de activismo ahora están enfocados, siempre se escoge un rubro o un espacio en específico, siempre buscando obviamente el mayor impacto para la erradicación de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Y la frase es: no hay excusa para el abuso en línea. Un tema que obviamente impacta fuertemente, como lo hemos visto, lo hemos constatado en los últimos procesos electorales, y los datos, las estadísticas que existen, pues son bastante alarmantes, sobre todo con el paso de la tecnología que va avanzando, y el día de hoy la inteligencia artificial se ha vuelto desgraciadamente una herramienta que es muy recurrida como una estrategia en los procesos electorales para atacar obviamente y denostar a alguna candidatura, y sobre todo pues los datos duros y muy claros, como ha sido manifestado, son ataques a las mujeres. En ese sentido debemos hacer
visible este tema, usar el hashtag que maneja en las redes sociales. No hay excusa para el abuso en línea. ¿Sería cuánto, por ciento? Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz el representante de Moreno. Solicitar igual copia certificada del punto 6 del orden del día que se acaba de aprobar el día de hoy. Pregunto si alguien en tercera ronda desea hacer uso de la voz. Si no fuera así, por favor, señor secretario, dé a conocer el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El último punto del orden del día es el relativo a la clausura. Gracias, señor secretario. Habiendo sido agotados todos los puntos del orden del día y siendo las 14:22 del día martes 25 de noviembre del 2025, declaro formal y legalmente clausurados los trabajos relativos a esta sesión ordinaria del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Por su atención y asistencia, muchas gracias y buena tarde. Buenas tardes.